Desaparecieron sin rastro. ¿Qué pasó con su tesoro prohibido? Esta es la historia de la flota fantasma de los templarios. En 1307, la Orden del Temple cayó, pero no desapareció. La noche en que los templarios fueron arrestados, su flota zarpó en silencio desde el puerto de La Rochelle, y jamás volvió a ser vista. Hoy exploraremos la leyenda de la flota fantasma, un misterio que ha sobrevivido más de 7 siglos y que sigue alimentando la imaginación de historiadores y cazadores de tesoros. Prepárate para un viaje a través de la historia, la intriga y lo inexplicable. Para entender la magnitud de esta desaparición, primero debemos situarnos en la época. La Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios, no era solo una orden monástica y militar. En su apogeo, eran una de las organizaciones más poderosas y ricas de la cristiandad. Durante casi 200 años, acumularon una fortuna incalculable. Establecieron la primera red bancaria internacional de Europa y poseyeron una vasta flota que dominaba las rutas comerciales del Mediterráneo y Atlántico. Controlaban puertos estratégicos como el de La Rochelle en la costa atlántica de Francia, un enclave fundamental para sus operaciones navales y comerciales. Su poder económico era tal que incluso los reyes y el papado recurrían a ellos para financiar sus campañas. Pero tanto poder genera enemigos poderosos. El rey de Francia, Felipe IV, apodado el Hermoso, estaba profundamente endeudado con la orden, celoso de su riqueza y autonomía, y temeroso de su influencia, urdió un plan para aniquilarlos. Acusándolos de herejía, idolatría y toda clase de crímenes atroces, Felipe IV convenció al Papa Clemente V Parra que colaborara en su caída. El viernes 13 de octubre de 1307, se desató una operación secreta y coordinada en toda Francia para arrestar a todos los templarios y confiscar sus bienes. Fue un golpe maestro, rápido y brutal. Cuando los soldados del rey llegaron al puerto de La Rochelle, el principal bastión naval de los templarios en el Atlántico, se encontraron con una sorpresa desconcertante. El puerto estaba prácticamente vacío. Los 18 barcos que componían el grueso de la flota templaria, esas poderosas naves que habían surcado los mares con la cruz patada en sus velas, ya no estaban. Se habían esfumado. Los testimonios de la época son fragmentarios y contradictorios, lo que solo añade más misterio al asunto. Algunos habitantes locales afirmaron haber visto los barcos zarpar sigilosamente durante la noche. Horas antes de que llegaran las tropas reales, describieron una huida silenciosa, un escape nocturno orquestado con una precisión militar impecable. ¿Cómo supieron los templarios del inminente ataque? ¿Tuvieron un soplo de alguna fuente interna en la corte del rey o del papa? La leyenda cuenta que los barcos no partieron vacíos. Se dice que iban cargados hasta los topes con cofres secretos, repletos no solo de oro y plata, sino de algo mucho más valioso. El conocimiento y los secretos de la orden, el tesoro templario, no era solo material. Era también espiritual y documental. Esta fuga desesperada no fue una simple retirada. Fue la operación de salvamento más grande de la historia medieval, diseñada para preservar el legado de la Orden del Temple de las garras de sus enemigos. A partir de ese momento, la flota y su misterioso cargamento entraron en el reino de la leyenda. Y aquí es donde la historia se fragmenta en un laberinto de teorías fascinantes, cada una más intrigante que la anterior. ¿A dónde fueron esos 18 barcos? La primera hipótesis, y quizás la más plausible para muchos historiadores, es que pusieron rumbo a Escocia. En aquel entonces, Escocia, bajo el reinado de Robert de Bruce, estaba excomulgada por el Papa y en guerra con Inglaterra. Era un refugio ideal para una orden perseguida. Hay indicios que apoyan esta teoría, como la repentina aparición de símbolos templarios en capillas escocesas como la famosa capilla Rosslyn, y el hecho de que la caballería de Robert de Bruce utilizara tácticas muy similares a las de los templarios en la decisiva batalla de Blackburn. Se unieron los caballeros fugitivos a la causa escocesa
llevando consigo su experiencia militar y sus riquezas para financiar la lucha por la independencia? Pero existe otra teoría mucho más audaz y controvertida. Esta sugiere que los templarios no buscaron refugio en Europa, sino que se lanzaron a lo desconocido, cruzando el Océano Atlántico casi 200 años antes que Cristóbal Colón. Los defensores de esta idea señalan mapas antiguos, como el de Pires, que parecen mostrar conocimientos geográficos de las Américas mucho antes de su descubrimiento oficial. Sostienen que los templarios, con su avanzada tecnología naval y sus conocimientos cartográficos secretos, podrían haber sabido de la existencia de un nuevo continente. Llegaron a América y establecieron colonias secretas, esperando el momento de resurgir. ¿Podrían algunos de los misteriosos símbolos encontrados en ruinas precolombinas tener un origen templario? Es una idea que desafía la historia convencional, pero que captura la imaginación. Y luego está la versión más oscura, la que da origen al nombre de Flota Fantasma. Esta leyenda habla de un destino trágico. Cuenta que, tras zarpar de La Rochelle, la flota fue sorprendida por una tormenta de proporciones bíblicas en medio del Atlántico. Una tormenta que no parecía natural, casi como si fuera un castigo divino o una maldición desatada por sus enemigos. Las olas gigantescas y los vientos huracanados habrían destrozado los barcos, hundiéndolos junto con sus tesoros y sus secretos en las profundidades del océano. Sin embargo, la leyenda no termina ahí. Se dice que la flota no encontró descanso, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sus barcos espectrales aún navegan por los mares condenados a vagar eternamente. Pescadores y marineros a lo largo de los siglos han reportado apariciones de naves antiguas con velas marcadas con una cruz roja, que surgen de la densa niebla para desaparecer tan misteriosamente como llegaron. Una leyenda viva que convierte a la flota en un presagio, una flota maldita cuyos espectros aún custodian su perdido tesoro. Esto nos lleva a la pregunta del millón: ¿qué transportaban exactamente en esos cofres? La respuesta es, probablemente, el mayor misterio de todos. La opción más obvia es el legendario tesoro del Temple, toneladas de oro, plata y joyas acumuladas durante 2 siglos de operaciones bancarias y donaciones. Esta fortuna habría sido suficiente para desestabilizar reinos enteros. Pero muchos creen que el verdadero tesoro no era material. Podrían haber sido documentos secretos que comprometían a la Iglesia y a las monarquías europeas. Pruebas de la corrupción del poder que los templarios guardaban como un seguro de vida. O quizás algo aún más sagrado: las reliquias. Se ha especulado que los templarios eran los custodios de algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad, como la sábana santa de Turín, el Arca de la Alianza o incluso el Santo Grial, si lograron salvar estos objetos sagrados de las manos de Felipe IV. Su valor sería incalculable, no en oro, sino en poder espiritual e histórico. La verdad es que, hasta el día de hoy, nada es confirmado. El contenido de esos cofres sigue siendo un enigma absoluto, un misterio que alimenta la búsqueda incesante de la flota perdida. Más de 700 años después, el destino de la flota templaria sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. Desapareció sin dejar rastro en una noche oscura de 1307, llevándose consigo sus secretos y su inmenso tesoro. Quizá fue destruida por una tormenta, sus restos yaciendo en el fondo del océano, esperando ser descubiertos. Quizá llegó a un nuevo mundo, fundando una nueva sociedad secreta lejos de sus perseguidores. O quizá, y esta es la idea más evocadora, aún navega entre la niebla. Una flota fantasma tripulada por los espectros de los últimos caballeros, protegiendo eternamente su sagrado cargamento. La línea que separa la historia de la leyenda es a menudo tan borrosa como la niebla del mar. ¿Y tú, qué crees que pasó? ¿Historia o leyenda? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio templario. Si te ha gustado, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo video.